Agradecemos al Señor por, por cada persona que está aquí, por cada familia que está aquí, porque este es un tiempo muy hermoso, estos tiempos de la Navidad, donde toda la humanidad concuerda en parar un poco de sus actividades naturales, cotidianas, para enfocarse en lo que es esta temporada de recordar con gratitud el nacimiento del Dios que se hizo hombre. Y en esta temporada damos regalos, recibimos regalos y es muy lindo. Pero lo que tenemos que comprender hoy, y eso clamo para que el Señor nos ayude, es que nosotros hemos recibido el mejor regalo, el más extraordinario, poderoso, infinito, inescrutable regalo que vino del cielo. No podemos dimensionar lo que es este regalo si no lo conocemos. Por eso es importante conocer el amor de Dios que nos entregó este regalo. Pero para conocer y disfrutar de qué se trata este regalo, necesitamos abrir, quitar los velos y conocer al Señor Jesucristo, porque Él es el regalo. Y Él también tiene un regalo para nosotros, que lo vamos a ir viendo en este mensaje. Así que bienvenidos a todos. Damos gracias al Señor por sus corazones, por sus vidas, por estar acá siempre, cada domingo, reunida la familia de la fe, porque eso es lo que somos. La iglesia de Cristo no es un edificio, la iglesia de Cristo es un organismo vivo, poderoso, es la iglesia imparable, la cual las puertas del infierno no las pueden detener, nada puede detener el avance de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque su confianza no está en sí misma, su confianza está en el Señor Jesucristo. Así que vamos a iniciar. Jesús, regalo sublime y glorioso del amor de Dios. Jesús es ese regalo eterno que no caduca con el tiempo, que sigue vigente, que sigue operando a través de su amor, de su gracia y su verdad en nuestras vidas. ¿Qué significa Navidad? Su etimología en el latín es nativitas, que significa nacimiento. En portugués, natal, y así en cada idioma, pero Navidad significa nacimiento. ¿De quién? De alguien muy importante, muy glorioso. El Dios que se hizo hombre. Entonces, aquella noche del nacimiento que hoy estamos celebrando y recordando, pero con otro entendimiento, para no pasar una noche así nomás o un día así nomás, sino entender el propósito de su nacimiento, para vivir de acuerdo a ese propósito tan alto que nos ha dado un destino glorioso, un nuevo propósito y una vida eterna. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En ese bebé estaba el Señor
el Rey de Reyes y el Señor de Señores, en ese bebé que lo creó todo desde el principio del mundo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se bajó de esa condición de gloria a un bebé. Nació de una virgen para tener la naturaleza humana, para poder cumplir el propósito. Pero también fue engendrado por el Espíritu Santo para tener la naturaleza divina. Entonces Cristo, 100% Dios y 100% hombre. ¿Y qué pasó con estos pastores? Se convirtieron en los primeros predicadores del Evangelio, porque fueron a ver al bebé y tuvieron tanto gozo que dejaron sus ovejas, dejaron todo y fueron al pueblo más cercano a anunciar que el Rey había nacido, que el Dios vivo había nacido, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, la ciudad de David, ¿cuál es la ciudad de David? Un Salvador que ha nacido en la ciudad de David. Todo en la sincronía del Espíritu tiene propósito. La ciudad de David es Belén. ¿Para qué? ¿Por qué razón? Porque en las profecías estaba escrito. Y tú, Belén, ciudad pequeña, de ti me saldrá un guiador, un salvador, para que se cumpla la profecía. La ciudad de David es Belén. Pero no solamente eso. ¿Qué significa Belén? Casa del pan. Entonces Jesucristo es el pan vivo que bajó del cielo para dar vida al mundo. Todos sabemos que cuando no comemos nos morimos, ¿sí o no? Cuando no comemos la palabra, el verbo que es Cristo, vamos a morir espiritualmente. La importancia de entender que el pan que bajó del cielo es Cristo. Ustedes ahorita están comiendo, están siendo alimentados a su espíritu, porque este es un alimento diferente. Este es un alimento que sacia, que quita la sed. ¿Y sabe qué? Fortalece el alma y la salva. Recordando un hecho glorioso. Ya lo dijimos antes, lo dice el apóstol Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe usted que Isaías 43 habla que usted y yo hemos sido creados para la gloria de Dios, para darle gloria a Dios? ¿Y quién es la gloria de Dios? Es Cristo. ¿Quién vino a mostrarnos la gloria de Dios? Cristo. Él es la gloria de Dios. Y ahora nosotros que somos su cuerpo, porque Él es la cabeza, vamos a manifestar esta gloria. Entonces, la Navidad, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el hecho más glorioso, que Dios se haya hecho hombre para venir a habitar con nosotros con un propósito. El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, cuando habla de desposar significa comprometida. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era tan fuerte el compromiso en ese tiempo que cuando terminaban el compromiso hasta se daban carta de divorcio. Las cosas de Dios son serias. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Le llamaron Jesús porque Jesús significa salvación. Él vino, por eso es que no podemos pasar la Navidad así, simplemente, sin entender el propósito de su venida. Él vino para salvar al mundo de sus pecados, o mejor dicho, del pecado. ¿Qué pecado? Ese viejo hombre con el que todos nacemos por la desobediencia del primer hombre. Eso pasó de generación a generación y esa naturaleza es una naturaleza caída, una naturaleza de muerte. Pero estamos vivos, sí, físicamente estás vivo, pero espiritualmente muerto. Entonces, importante poder entenderlo. ¿Qué hecho más glorioso? Aquí quiero rescatar la obediencia de la Virgen María. Una mujer soltera en ese tiempo en Israel que aparecía embarazada, la podían matar a pedradas, o el amor de su prometido la podía dejar. Que pensó dejarla, pero como era un hombre de Dios, un hombre que no difama a las mujeres, son hombres de Dios, pensó dejarla secretamente. Pero ¿sabe qué sucede cuando obedecemos a Dios? El Señor siempre respalda. Y el Señor le avisó lo que había sucedido. La importancia es una marca de la nueva naturaleza que Dios nos ha dado en Cristo. Navidad, regalo del amor de Dios de valor eterno. ¿Para quién? ¿Sabe para quién? Para una humanidad enemistada con Él. Cuando usted está enemistado con alguien, de repente ni lo quiere ver, ¿o sí? Se convierte en el más buscado. Todo el mundo lo busca, o esa persona lo busca, lo llama y no lo encuentra. ¿Por qué? Porque usted está enojado, está amargado. Pero Dios, la humanidad estaba separada de Él, haciendo a su manera, viviendo como bien le parecía, no conforme al amor y al orden de Dios. Entonces, ¿para quién es este regalo? Para toda la humanidad que estaba separada de Dios por el pecado del primer hombre, que esto pasó de generación a generación. Por eso es que nuestras decisiones cuentan y valen, no solamente para nuestras vidas en el momento, sino para nuestras generaciones. Y aquí miren el amor de Dios, ese amor absoluto, ese amor condicional, ese amor que no espera que el otro se porte bien para darle. Ese es el amor de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué le pasó a Adán? Dios le había dado una orden y le dijo: de todos los árboles del huerto que hay en el Edén, puedes comer, menos de uno, del árbol del discernimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Pero qué pasó? Siendo la creación de Dios, el amado de Dios, a quien le había dado la autoridad, las promesas, a quien había soplado en él su espíritu, su naturaleza, lo hizo con libre albedrío, lo hizo con libertad. Y él usó su libre albedrío, mal usado, y decidió comer del árbol que Dios le dijo que no coma. ¿Y qué pasó? Murió espiritualmente. Tuvo miedo, operó en él una naturaleza de temor, de miedo, de desánimo, donde entendió
que todo le faltaba. Así se abrieron sus ojos para ver lo que ya no tenía. Entonces, por eso dice, la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es el regalo de Dios? La vida eterna que está en su Hijo. Ese es el propósito del nacimiento de Jesús, amados. Y aquí nos lo dice claramente. Nosotros estábamos enemistados con Dios, viviendo a nuestra manera. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Es que esa es la naturaleza que está inherente, implícita dentro de cada ser humano, que nos va a guiar a una conducta. Esa naturaleza tiene sus propios principios y sus propias leyes. Como habló Julio en una palabra muy poderosa que dio sobre la unidad, divide y vencerás. Ese es el pensamiento del sistema, del pensamiento del mundo, de esa naturaleza. Ver para creer. Pero en el reino es diferente. Creer. Cree y verás la gloria de Dios. ¿Conocemos este gran regalo? ¿Cuál es este gran regalo? Hemos estado viendo la vida eterna que nos ha dado Cristo. ¿Cómo es que conocemos un regalo? Si te traen un paquete envuelto, tienes que abrirlo, descubrirlo, experimentarlo, ponértelo, si es algo, si es ropa, si es pintura, si es perfume. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Nos dio vida eterna, esa vida poderosa, esa vida que trasciende a la muerte física, esa vida eterna, esa vida de carácter indestructible, lo dice Hebreos 7. Entonces, importante entender lo que portamos para que no lo menospreciemos. Y aquí, ¿quién es el autor de esta vida poderosa? El autor de todo, mis amados, es el Señor Jesucristo. Y lo dice el apóstol Pedro, mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Ellos estuvieron en el hecho, ellos fueron testigos, pero ¿sabe qué? Dios es bueno. No solamente ellos son testigos de ese hecho, usted y yo también. ¿Por qué razón? Porque después de la muerte y resurrección de Jesucristo, vino el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me seréis testigos en toda la tierra. Usted es un testigo. ¿De qué? De lo que en comunión, en esa intimidad con Dios, en esa oración, en ese escudriñar las escrituras, en escuchar la palabra, usted va teniendo revelación de lo que sucedió y se convierte en un testigo. ¿Y qué pasa? Esta palabra en el griego es martur, que significa mártir. Los testigos de Cristo en toda la tierra han sido rechazados, perseguidos. Los apóstoles, todos fueron matados de alguna manera. El apóstol Pablo, que es el que escribió la tercera parte del Nuevo Testamento, fue decapitado. ¿Por qué razón? Por hablar la verdad. Porque a la carne, a la vieja naturaleza que portamos, no le gusta la verdad. Está sesgada, encuadrada en el engaño de una religión.
Pero Cristo no es religión, Él es vida. Entonces, mataron al autor de la vida, pero el autor de la vida no se quedó muerto, resucitó para cumplir el propósito por el cual había nacido. ¿Y cuál era ese propósito? No solamente salvarnos de nuestros pecados, no solamente perdonarnos. Ese propósito era justificarnos. ¿Qué es la justificación? La justificación es un término legal, es un acto legal que nos puso en una nueva posición con Dios, que nos puso en una nueva relación con Dios. Antes éramos pecadores, pero ahora somos hijos justificados. Esa justificación nos dio una nueva naturaleza. Entonces, el modelo que hemos visto en el nacimiento de Jesús, que nació de una virgen para tener la naturaleza humana, pero fue engendrado por el Espíritu Santo para tener la naturaleza divina, se sigue operando en todos aquellos que aceptan a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Entonces, antes de Cristo teníamos una naturaleza, y esa naturaleza de muerte nos llevaba ¿a qué? A los pecados. El apóstol Juan habló y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quitó para siempre, no lo cubrió, lo quitó para siempre. Y en la justificación nos dio una nueva creación. Esa nueva creación contiene su naturaleza, la naturaleza divina, el ADN de Dios. Entonces, ahí entra el libre albedrío. Usted cada día va a decidir quién lo gobierna. Si la costumbre de lo viejo o la luz y la revelación de la nueva vida. Entonces aquí, esta es una profecía de Isaías que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Amados, a veces es bueno sufrir por lo que vale la pena. Es bueno sufrir por lo que vale la pena, que va a trascender, que va a dar fruto eterno. Entonces, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuál es ese fruto de la aflicción de Jesucristo? Usted y yo somos el fruto de ese dolor, de esa aflicción, de esa angustia. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por eso es que estar en Cristo, entender esta realidad gloriosa, nos libra de la religiosidad, nos libra del engaño, que en la iglesia evangélica, cristiana, se sigue hablando de las maldiciones generacionales, porque no han entendido, llevará las iniquidades de ellos, no han entendido que Cristo nos redimió, nos liberó, nos soltó de la maldición de la ley. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No tiene pasado en esta nueva creación. El pasado está en la vieja y en una mente sin renovar. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fíjese, murió para salvarnos, perdonarnos el pecado, pero resucitó para justificarnos y darnos esa nueva creación. Entonces, esta obra de Jesús en la cruz
dio lugar al nuevo pacto. ¿El nuevo pacto qué es? Es el fruto del amor y la aflicción de Cristo. Y el apóstol Pablo está diciendo, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuál era ese ministerio de condenación? Era el antiguo pacto que se basaba en cumplir la observancia de la ley de Moisés. Dice que si ese ministerio, ese servicio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aquí hay dos glorias implícitas. Una gloria que perece y una gloria que permanece para siempre. Para entender qué es el nuevo pacto y qué es el viejo pacto, sencillamente el antiguo pacto se basa en lo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas para salvarnos. Y el nuevo pacto se basa en confiar de tal manera en Jesucristo, de depender de Él, de confiar en Él, en lo que ya fue hecho en la cruz para nuestra salvación. El antiguo pacto se basa en nuestras fuerzas, en lo que nosotros podemos hacer. Pero el nuevo pacto se basa en lo que ya Él hizo, confiar en lo que ya Él hizo. Entonces podemos decir, nada de nosotros, todo de Él. Porque la fuerza humana te debilita, te frustra, te cansa. Porque es como dar vueltas en el desierto. Cuando piensas que estás avanzando, llegaste al mismo lugar. Ese es el viejo pacto, en tu fuerza. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Y ahora dice, pero ahora Él los reconcilió consigo mismo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Esta es la justificación. Y ahora ustedes son santos. Hay que entender esta palabra, santos significa apartados para Dios, pero también significa manifestar, expresar la nueva vida que nos ha entregado. Ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Dios, delante de Él, sin ninguna falta. Usted es limpio. Su hoja de vida cambió. No hay un currículo que lo inculpa, que lo incrimina. Usted es libre. Y por eso es que necesitamos renovar nuestro entendimiento. Por ejemplo, la salvación es como cuando un preso sale de la cárcel. Está libre, sale de la cárcel, se abren las rejas y sale libre. Pero la justificación es cuando la mente de ese preso no se siente culpable por lo que hizo. Y la sociedad siempre, un expresidiario, va a tener temor, lo va a culpar, va a tener sospechas. Pero ese es el desafío, que si él sabe lo que le pasó, que fue liberado, que cumplió, por decir así, su condena, está libre, su mente tiene que ser renovada a esa nueva realidad de vida. Pero con nosotros sucede lo contrario. Nuestra salvación no es por obras, no es por pagar una condena, es por gracia. Entonces vamos a suponer que ese preso que salió libre, sucede que el juez que dictaminó la sentencia de libertad era su tío. Salió por gracia. Pero igual, su mente tiene que ser renovada de todas las situaciones e implicaciones que lo llevaron a ese lugar, a ese presidio. Entonces, el antiguo pacto, dependencia de la fuerza humana en respuesta a la exigencia de la ley. Esto produce muerte. ¿Sabe por qué? Porque dice que el que dependa de las obras de la ley está bajo maldición. ¿Por qué? Porque tiene que hacer
cumplir toda la ley, porque si no hay un solo designio, la muerte. Por eso es que nadie podía cumplir la ley. Pero Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, bajó del cielo y Él cumplió toda la ley. Y nosotros en Él es que cumplimos la ley. En Cristo, no en nuestras fuerzas. Y aquí lo dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por ejemplo, cuando hay un accidente y hay un herido muy grave, llaman al médico. ¿Y qué es lo que busca el médico en esa persona herida? No busca signos de muerte, pues. Está buscando señales de vida. Entonces, eso es lo que sucede cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo. Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿cómo es que puedes hacer las cosas que tú haces? Eso es porque Dios está contigo. Y él le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes entrar. Si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Y qué es este nacimiento?, le dijo Nicodemo. ¿Acaso un hombre mayor puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y él le dijo, esto es espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esto es, poco a poco lo vamos entendiendo, pero es una realidad. Entonces, mis amados, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Cuáles son las señales que nosotros podemos ver cuáles son las señales de alguien que tiene vida? Aquí vamos a ver qué es la muerte, cómo la vemos. Si pensamos que la muerte es dejar de existir, no hemos entendido lo que pasó en el Edén. Adán murió espiritualmente, pero siguió físicamente vivo. Y de esa muerte es que estamos hablando. Y esa muerte no tiene señales de vida. Pero aquellos que han recibido a Cristo en el corazón van a tener señales de vida. ¿De qué vida? De la vida de Él en nosotros, de esa vida espiritual. Entonces, primeramente, para entender esto, necesitamos preguntarnos, ¿qué es la vida? Escuché el otro día a una persona decir, esto sí que es vida. Y es verdad, el amor de Dios nos creó. El hombre nos separó de Él, el primer hombre, pero su amor eterno, absoluto, nos volvió a reconciliar con Él a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Entonces, y nos dio el regalo. El mayor regalo que usted puede tener en la vida es la vida eterna, es la vida de Cristo en usted. Esa vida es paz, esa vida es gozo, esa vida es fe, esa vida es verdad, esa vida es libertad. Entonces podemos decir, esto sí que es vida. Porque ese es el deseo de Dios, que sus hijos, su creación, los que se han convertido en sus hijos, disfruten esta vida. Y por eso todo lo que nos dio en el Hijo es para disfrutar la vida. Aquí nos lo dice el apóstol. El ladrón, el apóstol Juan, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el diablo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Dios no es mezquino, porque su naturaleza es amor. ¿Y sabe qué hace el amor? El amor da. Y dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y en eso se goza Dios, en que sus hijos podamos recibir todo ese amor. Pero ¿sabe qué? El amor de Dios es lo más incomprendido que hay por la humanidad. No podemos comprender el amor de Dios. Cuando usted corrige a su hijo, no lo está corrigiendo porque lo odia, lo está corrigiendo porque lo ama, para librarlo de sus acciones torcidas. Y eso es lo que pasa a Dios, eso es lo que pasa con Dios. El que nos adopta como hijos, también habrá tiempos en el cual nos pueda alinear. ¿Sabe para qué? Para que la operación de gobierno del viejo hombre sea sometida a la cruz. Y aquí usted tiene el testimonio de esta vida poderosa. ¿Por qué a pesar de situaciones tan duras que pasamos? No sé usted, pero yo, como dice Luis Miguel, he pasado cosas bien difíciles. Pero en medio de eso, he podido disfrutar de la paz, del gozo. ¿Por qué? Porque mi confianza no está en mí y en lo que yo puedo hacer para librarme de esa situación. Mi confianza está en el Señor Jesucristo. Y además por el entendimiento que he tenido por gracia y en los procesos de que eso que estoy atravesando tiene un propósito. Toda prueba que pasamos tiene un proceso para lograr un propósito en nuestras vidas. ¿Y el mayor propósito cuál es? Que Cristo sea revelado y manifestado a través de nuestras vidas. Entonces, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo. ¿Saben qué, amados? Sencillamente, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. No es por obras, es un regalo de Dios. Si muere, va con el Señor eternamente. Pero lastimosamente, el que no tiene al Hijo, esto es categórico, y es la verdad. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y si muere, misericordia. Por eso es que nosotros somos responsables por amor para mostrar esa vida. ¿Quién va a querer a alguien que se denomine con un rótulo de cristiano y engañe, mienta, siga siendo infiel a su esposa, trate mal a sus hijos? ¿Quién va a querer a alguien que está todo el tiempo lastimeramente recordando su pasado, lo que le fue mal, quejándose por todo y por nada? ¿Quién va a querer? Pero si ven a un hijo de Dios, a una hija de Dios, así como el rey David, que pasaba cosas durísimas, pero él decía, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y el apóstol Pablo decía, en una situación terrible, encarcelado, pero yo sé a quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto es la vida de Cristo en nosotros, que no es en nuestras fuerzas, es solamente rendirnos y permitir que Él se pueda expresar con todo lo que es y con todo lo que tiene. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí entonces vamos a ver las señales de esta vida. Nosotros vemos que cuando nace un bebé,
ese bebé, si tiene vida, respira. ¿Sí o no? Abre sus ojitos, comienza a llorar o a gritar, pide leche, come. Eso es vida. Y comienza a crecer, a desarrollarse sus huesos, comienza a crecer y nada puede impedir ese crecimiento. Entonces, la vida en paralelo, la analogía que podemos hacer de la vida de Cristo con la vida humana, ¿cuál es? La vida del Espíritu también respira. ¿Sabe cómo respira? La respiración de los hijos de Dios es la adoración al Padre, es la alabanza, es la rendición de su corazón, es la oración, es hablar con Dios, es la comunión con Él. Y esta vida nueva tiene hambre de la palabra, tiene hambre de Dios, de escuchar la palabra, tiene sed del agua viva. Esta vida tiene entendimiento para entender lo que le pasó. Porque siempre digo que el problema de la humanidad no es poseer. Puedes poseer todo, pero si no entiendes nada, vas a menospreciar y malgastar lo que posees. Y nosotros poseemos más que un tesoro terrenal, más que cosas. Poseemos la vida de Dios en nosotros. Usted y yo somos vasos de barro, pero portamos un gran tesoro. Y ese tesoro es Dios en nosotros. Esto es real, esto es verdad. Y hay poder. Estaba lloviendo hoy. Y el otro día que llovió, poca gente dijo, no puede ser. Pero ahora le dije, Señor, Moisés, por tu palabra abrió el mar. Y yo también soy tu hija. Y por tu palabra ordeno que no llueva. Y tu palabra dice que lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ato la lluvia. Y seguía un poquito. Todo, Padre, todo. Hay poder en la vida que portamos. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Entonces, las señales de esta vida, ¿qué son? Una de las primeras señales es luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida de Cristo en ti te va a traer luz. ¿Y qué es lo que opera la luz? En primer lugar, cancela las tinieblas, pero también las denuncia. Hace ver y conocer el desorden que hay en tu vida y no lo sabes. Yo era bien desordenada y no lo sabía. Tenía una visión estrecha y no me daba cuenta. Pero la luz, ¿qué es lo que opera en tu visión? Cambia tu visión porque cambia tu posición. Eso es lo que hace la luz. Te muestra la posición que tienes en Cristo. Tenemos una posición de arriba. La mente del Espíritu lo va a entender esta mañana. Dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esto es en el Espíritu, pero es una realidad. Entonces, la luz es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque la profecía de Isaías, que la repitió Mateo en el capítulo 4, dice, la ciudad en tinieblas vio gran luz. Luz le resplandeció a la ciudad que estaba en tinieblas y en sombra de muerte. Entonces, ¿qué es lo primero? La luz. Y cuando Cristo estuvo en ese lugar de Neftalí y Zabulón, el profeta, el apóstol Mateo dijo, para que se cumpla la profecía. La ciudad en tinieblas vio gran luz. ¿Y saben qué? Ahora usted y yo somos la luz del mundo. ¿Por qué lo digo? Ya está, re loca.
Sí, somos locos por Cristo, muy apasionados, porque Él lo dijo. Mateo 5:14 me parece que es. Él dijo, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se pone debajo de una mesa, sino se pone por encima para que alumbre a todos. La segunda señal de la vida que portamos es la fe del Hijo. Cualquiera puede tener fe en su fuerza, en la silla, no se va a caer, pero la fe del Hijo, Él es el autor y consumador de la fe. ¿Dónde lo dice? Hebreos 12. Corramos esta carrera puesta los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, una vida de fe, mis amados, es una vida de gozo, es una vida de convicción. Usted no está ahí a media, será, no será, para acá, para allá. No, no está claudicando en sus pensamientos. Un pueblo fue reprendido por el profeta Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Entre la duda y la fe humana. La fe del Hijo no duda. Marta estaba en esas, dudando si su hermano iba a resucitar o no. Y Jesús se enojó y le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y la vio. El muerto se levantó. Entonces, una vida de fe. El justo vive por la fe. La vida del justo es creerle a Dios. No es por sentir, es que no siento que me va a pasar, no siento que me voy a sanar. No importa tu sentimiento, lo que importa es lo que dice Dios en su palabra y en eso se basa nuestra fe. Es lo que Dios te ha dicho a ti, a tu oído, en tu corazón, en eso se basa nuestra fe, en lo que dice Dios y no en lo que tú sientes o lo que algún analista político o económico está diciendo. Nosotros confiamos en lo que dice Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vivir con convicción es otra cosa, mis amados. Verdad y libertad. Las señales de esta vida son libertad. Una de las señales es libertad. Conocer a Cristo nos hace libres. ¿Sabe por qué? Porque Él es la verdad. Y conoceréis la verdad si tienes intimidad con esta verdad. Esta verdad te hará libre. Una cosa es ver a alguien, eso no te libera para nada. Otra cosa es conocer. Los que están aquí hace años lo saben, pero lo voy a contar una anécdota, algo que me pasó en Estados Unidos. Saliendo de un supermercado vi a Rod Stewart, que me gusta y me gustaba mucho más. Y yo dije, wow, lo conocí. El Señor habló, no lo has conocido, solo lo has visto, porque conocer es tener comunión más íntima con Él, es tener una relación con Él, es saber lo que le agrada y lo que le desagrada, lo que ama y lo que aborrece. Entonces, si conocemos a Cristo, vamos a saber lo que Él ama. ¿A quién ama Cristo? A los pecadores. Dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y yo digo lo mismo. Cristo ama a los pecadores, de los cuales yo soy la primera. Pero fui salvada por Él. Y hoy es mi Padre. Y nadie me ama como Él me ama. Esta es la vida eterna. Esta es la vida de gozo y de paz. Conocerlo a Él, la intimidad que tú tengas con alguien. Eso es lo que va a dar fruto. Y el fruto de la intimidad con Jesús es la libertad. Autoridad.
La autoridad, mis amados, no se impone. La autoridad se recibe. La autoridad se imparte, no se impone. La autoridad no es a gritos para que la gente entienda. ¿Qué sucede? Cuando nos desenfocamos de esta vida completa que Dios nos ha dado. Porque la autoridad nos la ha entregado. Él dijo, he aquí les doy autoridad para el mundo espiritual y para todo. Les doy autoridad. Pero ¿qué pasa cuando nos desenfocamos de esta vida? El gobierno de la carne comienza a operar. Entonces comenzamos a querer imponer, a gritar, a mandar de malas formas. Y así hacemos mucho daño a nuestra casa, a nuestra familia, a las esposas, a los hijos y también a las personas que nos sirven. Eclesiastés 10 habla y dice, cuando el cuchillo pierde su filo, entonces hay que ejercer mayor fuerza para que pueda cortar. Cuando la vida del espíritu se desenfoca, comenzamos a gritar y comenzamos a querer que los demás hagan lo que queremos en nuestras fuerzas. La autoridad solo viene de Dios. Lo puedo decir con respaldo a la palabra. Nadie en el mundo que no tenga a Cristo tiene autoridad. Tendrá autoritarismo, que es diferente. Será autoritario, que es diferente. Pero la autoridad solo viene de Dios. ¿Por qué lo digo? Cuando apresaron a Jesús y él estaba frente a Pilato, y Pilato le hacía preguntas y Jesús no respondía palabra. Y Pilato se enoja y le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo poder? Perdón, no es poder, lo exacto. Usted después lo va a leer. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? ¿Qué respondió Jesús? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Entonces, el que no tiene a Cristo será autoritario, pero no tendrá la autoridad del Hijo. El que tiene a Cristo tiene autoridad. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. En esta naturaleza nueva que portamos hay autoridad para mandar al viento y al mar que enmudezca, que calle y obedezca. Eso lo hizo Jesús. Y si tú crees, lo puedes hacer. ¿Qué le dijo a Marta? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta, una mujer como nosotros, pero que tenía a Jesús en su corazón. Unidad. La unidad, amados, es muy importante. La unidad es poder. Jesús dijo en Juan 17, la gloria que me diste se las he dado a ellos para que sean uno. Así como tú y yo, oh Padre, somos uno, que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Es tan importante la unidad que Jesús dijo, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidan, será hecho por mi Padre. Es tan importante la unidad que aún para el mal funciona. El pueblo de Israel comenzó a levantar una torre, la torre de Babel. Y estaban todos unidos, dice, en una sola mente, en una sola visión y en un solo parecer. Y Dios dijo, ¿quién puede deshacer esto si están unidos? Tuvo que intervenir para que usted se dé cuenta de lo que opera la unidad. Así que únase con su familia en este tiempo de Navidad. Perdone al que tenga que perdonar. Bendiga. Pase por alto la ofensa. Únase. Si usted gana una pelea en la carne, en su fuerza humana, es una pelea momentánea que no tiene ninguna trascendencia eterna.
Pero si usted gana una pelea eterna, ¿cómo? ¿Cómo la puedo ganar? Muriendo a su yo, muriendo a su derecho de tener la razón. Todos queremos tener la razón, ¿sí o no? En los matrimonios ese es un gran problema. Yo. Qué importante es renunciar a nuestra razón para que el otro viva. Porque eso no se va a quedar así. El Señor, así como con José y María, el Señor va a tomar cuenta cuando tú decides morir, cuando tú decides confiar en el Señor, cuando tú decides expresar a Cristo. Entonces, podemos ganar una pelea momentánea, pero queremos la pelea eterna. ¿Cuál es la pelea eterna? Que nuestra familia, las personas con las que estamos, puedan conocer a Cristo, puedan conocer al Señor. Santidad. Juan 17 también dice. El apóstol Juan conoció el amor de Dios, siendo el hijo del trueno. Y verdades eternas, gloriosas se le revelaron. Y es lo que nos muestra el Evangelio de Juan en la última noche, en la última cena. Y dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Así como yo me santifico a mí mismo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Sabe qué hace la palabra? La palabra es un agua viva. Es Cristo que viene a limpiar tu mente, tu corazón, tu visión, tu enfoque y te posiciona en la verdad. Esa posición que es bien peleada. Satanás quiere bajarte todo el tiempo de tu posición en Cristo. Por eso es que necesitamos la verdad, la unidad, la autoridad. Entonces, muy importante, la santificación, ¿qué es? No es ser mojigatos ahí. La santificación es entender que somos apartados para un propósito. Y en ese ser apartados para ese propósito, ¿que cuál es? Todos los que están en Cristo tienen un ministerio, un servicio, la reconciliación del mundo con Dios. Entonces, la santidad es manifestar al Hijo, manifestar el amor del Hijo, manifestar el perdón del Hijo. Es que no sabe lo que me hizo, que 7 veces y no es más. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ese era su límite. No te he dicho, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Todo el tiempo esta naturaleza nueva perdona, bendice, no responde al mal con el mal, responde al mal con el bien. ¿Cómo se manifiestan estas señales? Cuando aquello que obstruye la vida del Hijo se somete a la cruz. ¿Y qué es lo que obstruye la vida del Hijo? El yo. Y esa es un síntoma de muerte. El gobierno del yo es un síntoma de muerte en nosotros. Y aquí la iglesia es Cristo en la tierra. Aquí sí que se enloqueció, dice. No lo digo yo, lo dice Él. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, espiritualmente hablando. Y aquí el apóstol Juan nuevamente dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Leámoslo todo, por favor. Así somos nosotros en este mundo. En este mundo. Usted es como Cristo, porque es su cuerpo, porque es su hijo, porque tiene su ADN. Pero no basta con eso. Necesita expresarlo.
Cuando el cigoto está en el vientre de una mujer, creo que mide 2 milímetros, pero está completo. Y ese cigoto se tiene que desarrollar en el ambiente correcto, que es el útero, hasta que su desarrollo ya para salir. Igual es la vida del hijo. Está en nosotros como potencial, pero se tiene que desarrollar. Y el desarrollo de esta vida es muriendo al yo, es negándonos a nosotros mismos, es perdonando, pasando por alto la ofensa. Y aquí otro testigo claro de lo que digo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Más arriba dice, de una sola sangre hizo el linaje de todos los hombres. Usted tiene el ADN de Dios, es la verdad. Ese es el mayor privilegio para mí y el mayor título. Muchos quieren ser cualquiera de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, pastores, maestros. Yo estoy feliz con ser una hija de Dios. La única que puede expresar la vida de Cristo en la tierra es la iglesia. La iglesia es la única que puede expresar la vida del Hijo en la tierra. Y aquí el apóstol Pablo dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, diga por medio de nosotros. ¿Por medio de quién? De nosotros. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Oiga, conozcamos a Cristo, tengamos intimidad con Él, porque Él huele bien, huele a amor, huele a fidelidad, huele a verdad, huele a paz. ¿Cómo se da a conocer la expresión de esta vida? Estamos terminando, señores. ¿Cómo se da a conocer la expresión de esta vida? Por el fruto. Por su fruto los conoceré. La vida tiene señales de que estamos vivos, pero hay frutos. Por sus frutos los conoceréis. Por ejemplo, ¿de qué es ese árbol? ¿Por qué sabe que el árbol es de manzana? Porque ve el fruto, ¿no es verdad? ¿Por qué la gente va a saber que somos de Cristo? Si ven el amor en nosotros, si ven paz, si ven fe, si ven perseverancia, si ven paciencia, si ven bondad, si ven generosidad. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si manifiestas a Cristo, ¿para qué necesitas la ley? Formas de muerte. ¿Cómo se manifiesta la ausencia de amor, gozo y paz? Porque hay un contraste. Y lo opuesto a la vida es la muerte. Pero la muerte también se manifiesta. ¿Cómo? Lo opuesto al amor, que es odio, egoísmo, temor. ¿Sí o no? ¿No? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces lo opuesto al amor es odio, egoísmo, temor. Lo opuesto al gozo, ¿qué es? Tristeza. Un alma cansada. El alma cansada. El alma sin fuerzas. El gozo es la fortaleza en nuestra vida. Entonces, gozo, lo opuesto que es tristeza. Un alma cansada. Pero hay una promesa para nosotros hoy. Lo dice Jeremías 31. Satisfaré al alma cansada y saciaré al alma afligida. Amados, agárresela. Pero estos son señales de muerte. Pero hay promesa siempre para cuando estamos en eso. Paz. ¿Qué es lo opuesto a la paz?
el correr, la ansiedad, la división, ¿sí o no? La angustia, contienda, ser bélicos, nosotros somos pacíficos. Marcas de la ausencia de la vida. Frustración, aburrimiento, preocupación, envidia, depresión, autocompasión. ¿De dónde vienen estas actitudes? Y nosotros podemos decir, no, es que me están pasando cosas muy duras, terribles, me han hecho esto, lo otro. No, no, no. Esto viene de algo más profundo que eso. Viene de la carne. Y cuando digo la carne no me estoy refiriendo a fornicación, borracheras, peleas, contiendas. No, me estoy refiriendo a algo más profundo. Me estoy refiriendo al egocentrismo, que está implícito en la vieja naturaleza. Al ego en control, al yo en el trono. Y a eso, ¿qué le sigue? La autosuficiencia. A eso le sigue o la autosuficiencia o la autocompasión, que es el victimismo. ¿Sabe por qué? Porque eso es el orgullo. Y el orgullo se manifiesta de dos maneras, o muy arrogante o muy para abajo, muy tímido. Pero su naturaleza es el viejo hombre, es orgullo. A eso me refiero, a eso se refiere el nuevo pacto. Estar confiando en la carne, en nosotros mismos. Pero el nuevo pacto es descansar en la obra que hizo Cristo, confiar en lo que Él ya hizo y caminar manifestando su vida. ¿Cuál es la evidencia que hemos pasado de muerte a vida? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, la evidencia que ya no estamos muertos espiritualmente, que estamos vivos, que tenemos esta vida en gobierno, la vida de Cristo, es que amamos. El amor es la marca de este nuevo pacto, porque por amor Jesucristo fue a la cruz. Y hay manifestaciones gloriosas del regalo de Dios en nuestras vidas. Una de ellas es: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu, pero entendiendo ya la carne. ¿Me han entendido lo que quise decir con la carne, amados? ¿Qué es el egocentrismo? No son los pecados que vemos, borracheras, pecados morales, gracias, exactamente. Ese hombre viejo en gobierno de orgullo y soberbia. Y dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios es el que justifica. Y hay regalos maravillosos para disfrutarlos en esta Navidad, que están contenidos en la vida eterna que Dios nos ha entregado.